Señor Presidente Constitucional de la República, autoridades e invitados todos. Señor Ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira, reciba usted con admiración y cariño esta presea que Guayaquil le entrega, la máxima presea, la de la Municipalidad de Guayaquil, destinada solamente al ciudadano que mejor ha servido a esta ciudad. Cuando asumí esta alcaldía, dije que su obra era sencillamente histórica. Hoy, por eso, digo simplemente que esta condecoración es sencillamente merecida. No caben aquí melosos adjetivos calificativos que buscan descubrir al sujeto, porque en usted hay sujeto que brilla con luz propia. No caben tampoco historietas de ninguna especie, porque usted es ya historia, historia presente que se palpa e historia futura que no se olvidará. Gracias, señor ingeniero Febres Cordero, en nombre de Guayaquil, por haber hecho de Guayaquil otra vez Guayaquil y por habernos devuelto a los guayaquileños el orgullo de ser lo que somos. Séptimo, palabras de exaltación alusive a la fecha y discurso de orden del señor abogado Jaime Nebot Sadi, alcalde de Santiago, Guayaquil. Señor doctor Gustavo Noboa Bejarano, presidente constitucional de la República, señor vicepresidente de la República, señor ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira, expresidente del Ecuador, exalcalde de Guayaquil, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor presidente del Tribunal Electoral, señor Contralor, señor Procurador, señor Superintendente de Bancos, señores Ministros de Estado, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores Oficiales Generales, miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Comandante General de la Policía Nacional, señor Gobernador, señor Prefecto, ilustrísimo Arzobispo de Guayaquil, señor Presidente de la Corte Superior de Guayaquil, señores miembros del Cuerpo Consular, señores diputados, señor Rector de la Universidad de Guayaquil, señores miembros de los distintos gremios de producción,
señores concejales, señores consejeros, señores miembros de la prensa nacional, señoras y señores. Jamás aceptaremos que no se puede. Jamás aceptaremos que la peor de las crisis sea causa suficiente para no salir adelante. Todo es posible mientras no se pruebe que es imposible. Y aún en ese caso, lo imposible suele serlo tan solo por un momento. Así siente y piensa Guayaquil. Así actúa Guayaquil. Por eso puede. Y el Ecuador también puede. Durante los últimos 8 años, esta ciudad fue rescatada y transformada por el ingeniero León Febres Cordero y su consejo. Pero fundamentalmente lo fue, y esa es su mejor obra, porque obligó a Guayaquil a volver a sus raíces, a recuperar su autoestima, su espíritu indomable y emprendedor. Hoy, cuando queremos que Guayaquil avance indetenible, cuando queremos que sea más ciudad, una ciudad para soñar, para vivir, para quedarse, para volver, para asentar nuestras familias y, por qué no decirlo, para morir. Después de cumplir, debemos necesariamente volver otra vez a nuestras raíces. Uno de los historiadores de la ciudad, José Antonio Campos, explicaba el porqué de la revolución del 9 de octubre de 1820, en que Guayaquil no podía soportar ya más ni la servidumbre política a la que estaba sometida, ni la terrible exacción que en lo económico estaba aniquilándola. Por esas épocas, un hombre absolutamente común, el héroe de la novela Los Caminos del Tiempo, de Joaquín Martínez Amador, mató 2 hombres. Cuando los vi muertos en el suelo, no pude menos que reflexionar cuánto se parecían a nosotros. Es que al fin somos hijos de la misma tierra, dijo, y se preguntó hasta cuándo duraría esta guerra entre hermanos. Muchas veces las novelas tratan con gran profundidad y detalle lo que la historia ignora, quizás por común y por obvio. Por eso me refiero a esta novela, porque la grave confrontación aún no termina y porque la profunda pregunta está vigente todavía. Gracias a Dios, y ojalá sea así por siempre, ya no tenemos que matarnos entre hermanos. Pero hay formas de eliminarnos, borrando, por ejemplo, a cientos de miles de nosotros del censo poblacional. Y hay formas de mantener el yugo económico, falseando, por ejemplo, las cifras de lo que producimos, de lo que tributamos, de lo que recibimos y de lo que necesitamos. Señor presidente, ya es hora de que sepamos cuántos en verdad somos. Ya es hora de que se haga un censo en Guayaquil que no sea contra Guayaquil,
Y por eso las fuerzas vivas de esta ciudad me han encargado pedirle que quieren auditar, gratuitamente por cierto, el próximo censo. Y queremos también la formación de una comisión amplia y abierta que unifique los criterios y la metodología con que se distribuyan las rentas en el país. Este no es un pedido para Guayaquil. Este es un pedido a nombre de todas las provincias, de todas las ciudades, porque estoy seguro que todos sabemos que solo cuando sepultemos al centralismo vivirá la unidad nacional que tanto necesitamos y buscamos. Es hora ya, conciudadanos, que se entienda en este país que para que una ciudad sea más, otra no tiene que ser menos. Que por el contrario, cuando una ciudad funciona, cuando una región funciona, el Ecuador funciona. Y lo vamos a analizar. Hoy acaba usted, señor presidente, de autorizar a esta municipalidad para que proceda a transformar, construir, administrar y mantener sus aeropuertos. Estamos haciendo autonomía al andar. Esa es la verdad. Esta obra la vamos a pagar los usuarios, no la va a pagar el gobierno central. Pero debo reconocer en su actitud el pronto y responsable cumplimiento de su deber. Ahora, los cielos abiertos y aceptar y practicar las recomendaciones de la OASI y de la FAA son el nuevo desafío de su gobierno y del país. Hoy se acaba de adjudicar aquí el contrato de los estudios para la ampliación del puente sobre el río Guayas. Esa obra, como el puente actual, no la va a pagar el gobierno central, la vamos a pagar los usuarios. Y mucho antes que esa obra se termine, los concesionarios del Consejo Provincial del Guayas unirán Nuevo Yaguachi con La Aurora a través de un pequeño puente sobre el río Babahoyo y una carretera de 20 kilómetros que nos una con el puente actual sobre la perimetral para entrar por ella a Puerto Nuevo, en Guayaquil. Eso equivale a un nuevo puente de la unidad nacional. Y esa obra también la van a pagar los usuarios y no la va a pagar el gobierno central. Hacemos descentralización y hacemos autonomía al andar. Hoy se ha convenido aquí que esta municipalidad, luego de que sea perfectamente reparada, reciba la vía perimetral tramo Guayaquil para mantenerla a nuestro costo por siempre. Ahorramos gastos al Estado. El proyecto de la zona franca del Guayas avanza indetenible sin dinero del Estado. Esperamos que su gobierno, señor presidente, pronto lo autorice. Aquí, en esta ciudad, el hombre y la mujer cuentan. Nos preocupamos de su seguridad, de su salud, de su nutrición. Aquí la obra continúa. Las grandes avenidas, los pasos a desnivel, los túneles, el Malecón 2000 son ya y van a seguir siendo realidad. Aquí caminamos juntos hacia la solución de otros problemas, los aeropuertos, la recuperación del estero salado
la regeneración urbana del centro de Guayaquil, del Cerro Santana, de los barrios tradicionales, el transporte acuático. Pero lo importante es que lo hacemos sin pedir ni recibir nada que no sea lo que nos corresponde, al igual que a otros municipios, de acuerdo con la ley actual. Estamos negociando, señor presidente, un empréstito importante con la Corporación Andina de Fomento para hacer obras viales de suma importancia para Guayaquil y para el país. El préstamo será para el municipio de Guayaquil, pero necesitamos, por un requisito formal de la CAF, de carácter legal, el aval del gobierno. Pero debo decirle, señor presidente, y conciudadanos, a ustedes, públicamente, que ese préstamo lo pagará la Municipalidad de Guayaquil, como viene pagando puntualmente otros préstamos a esa misma institución, al Banco del Estado y a otras instituciones nacionales e internacionales. Así contribuye Guayaquil con el desarrollo del Ecuador, con hechos, sin quejas. Esta ciudad no mendiga, esta ciudad no pide privilegios y peor quita recursos. Esta ciudad asume responsabilidades y saldrá adelante con el esfuerzo de sus hijos, exigiendo simplemente que se nos dé lo que nos corresponde. No más, no menos. Y que se nos permita en libertad producir, trabajar y generar empleo. Las grandes transformaciones, las grandes revoluciones jamás han nacido de la ley. Por el contrario, son los hechos, son las actitudes las que, por la fuerza de las circunstancias, convierten esos logros en ley. El pueblo ya se pronunció y por eso, con ley que debe venir porque el pueblo le exige, o sin ley, tenemos la obligación de ser autónomos, porque la autonomía está más allá de una disposición legal. La autonomía es una actitud que se ejercita en libertad y con determinación. Solo así seremos dignos de seguir celebrando el 9 de octubre. No solo una vez al año, sino todos los días del año. Quienes estén contentos con el inmovilismo, quienes quieran volver al Tahuantinsuyo, tienen derecho a pensar así. No compartimos, pero respetamos su opinión, pero que se respete también el derecho de los que pensamos que tenemos que avanzar con pie firme en la ruta del siglo XXI y entrar por la puerta ancha del primer mundo, del único mundo posible, el mundo del progreso y el mundo del bienestar. Creo, eso sí, una autonomía solidaria con las provincias hermanas que poco producen y tanto necesitan. Creo una autonomía enmarcada estrictamente en la unidad nacional. Que en ese marco y solo en ese marco se entienda mi rechazo al centralismo y mi llamado a Guayaquil a hacer fuerza conjunta y permanente para formar nuestro propio destino. Hoy estamos demostrando que una ciudad unida es una ciudad invencible. Pero también tenemos que pensar que Guayaquil es parte de un Ecuador que merece triunfar.
Y el Ecuador va a triunfar, señor presidente, si es guiado como debe ser guiado, si se aparta el egoísmo, si se aparta el complejo, si se aparta ese determinismo insoportable del fracaso. Tengamos fe en que como nación podemos salir adelante, porque lo vamos a hacer. Y quiero concluir creyendo con Nietzsche que cuando en la vida uno tiene un porqué, se vive fácilmente con el cómo. Y con ciudadanos, Guayaquil tiene un porqué y ya sabe el cómo. Por eso es aurora gloriosa y no ocaso. Por eso no detiene el ritmo de su paso. Por eso es la pluma de Olmedo, de Egas y de Vela. Por eso es la espada de Febres Cordero, de Letamendi y de Urdaneta. Por eso es madera de Guerrero. Y por eso es Guayaquil de mis amores. Y sobre todo Guayaquil por la patria. Muchas gracias.